El teorema del cateto da lugar a ciertas relaciones. Si cogemos, por ejemplo, una semicircunferencia, que es la mitad de una circunferencia, vamos a nombrar, vamos a coger un punto cualquiera de este arco, por ejemplo este, y bajar aquí una vertical. Haremos aquí otra vertical. Bueno, y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es nombrar, dibujar ahí un triángulo. Vamos a poner aquí un cateto, aquí otro cateto, ya que sabemos que esto es un triángulo rectángulo, según el segundo teorema de Tales, ¿no? Y vamos a llamar a esta hipotenusa A. Esto será A. Vamos a llamar, por ejemplo, a este cateto B y a este cateto C. ¿Vale? Bueno, vamos a llamar ahora a esta longitud, lo voy a poner en otro color, longitud, por ejemplo, M. Esto será M. Y vamos a coger también en otro color, pues por ejemplo, el trozo de hipotenusa que nos queda, que le llamaremos, cogeremos otro color, le llamaremos, por ejemplo, M. Entonces dibujo aquí el segmento de aquí a aquí, que es N. Bueno, pues tenemos la relación siguiente. Tenemos que B es a N como A es a B. Vale. Hola. Decimos que B es media proporcional entre N y A. Vale. Esto sería lo mismo si despejamos. Vamos a pasar esto para aquí. Producto de medios B por B, B cuadrado igual a N por A. Vale. Y gráficamente B al cuadrado sabemos que es esto al cuadrado, que es este cuadrado. Entonces ya lo dibujamos aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, pues esto es B al cuadrado, voy a poner así, B al cuadrado, ¿no? Mientras que N por A, N tenemos que es esto y A tenemos que es toda esta longitud. Por lo tanto, cogemos el compás y cogemos la medida de A, que es de aquí a aquí, y hacemos este arco. ¿Vale? Bueno, pues hemos pasado la medida de A, de este vértice a este, la hemos pasado aquí. O sea que esto es A. Y por tanto esto es N. Eso quiere decir que N por A será este rectángulo. Por aquí hago una perpendicular y tengo ya el rectángulo que tiene la misma área que esto, ¿no? Entonces lo vamos a dibujar, lo vamos a sombrear para ser más exactos. Entonces, lo que me dice el teorema del cateto, que es en realidad este teorema, es que este cuadrado tiene la misma área que esto. Y lo vamos a demostrar. Pero bueno, ya sabemos que lo que vamos es a ver el teorema de los cuadrados de los catetos, que no tiene nada que ver con esto, pero sí se va a basar en este teorema, ¿vale? Entonces, si nos fijamos aquí tenemos, lo voy a dibujar aparte, tenemos un triángulo mayor, tenemos luego otro triángulo menor, que será este de aquí, y tenemos por último este triángulo medio, que será este de aquí. O sea que la suma de estos dos es igual que este. Tenemos aquí un ángulo de 90, tenemos aquí un ángulo de 90, entonces tenemos aquí otro ángulo de 90 y tenemos ahora aquí un ángulo alfa, que es igual que este, alfa, ¿no? Y tenemos aquí un ángulo beta, que es igual que este. ¿Vale? Entonces, como tenemos alfa más 90, necesariamente este es igual que beta, ¿vale? Ya que los tres ángulos son iguales y la suma de los tres debe ser 180. Entonces, si tenemos alfa y 90, como aquí alfa y 90, pues este valdrá lo mismo que este. Y aquí tenemos igual 90 más beta, por tanto esto será alfa. Entonces ya sabemos que los tres triángulos tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño, ¿no? Eso quiere decir que son semejantes, o sea que tienen igual. De hecho, si giro este y lo coloco aquí, pues tendré el menor. Luego, al hacer aquí el giro, viene para aquí, tendré el medio y por último, colocando este de manera que caiga aquí, pues tendré el mayor.
Y efectivamente vemos que son semejantes porque estos lados son coincidentes y estos lados son paralelos. Por tanto, tienen todos los lados proporcionales y los ángulos iguales. Este igual que este, igual que este, lo mismo este igual que este, igual que este. Y este común y por tanto también igual, ¿no? Por tanto, ya sabemos que son iguales. Entonces, según esto, podemos ver ya si esto es cierto. La hipotenusa de este es el cateto, o sea, la hipotenusa es al cateto. Aquí lo tenemos, B es a N, como necesariamente A es a B. A es esto, es a esto. O sea que la hipotenusa del mayor es al cateto menor. Lo vemos aquí. La hipotenusa del menor es al cateto menor, como aquí también la hipotenusa del triángulo mayor es al cateto menor. O sea, decíamos que A es a B. A es a B. Bueno, pues vemos que esta igualdad, esto es igual que esto, que esa igualdad es cierta, ¿vale? Y lo vemos mediante dibujo, con lo cual queda demostrado ya este teorema. Y si hacemos lo mismo de este lado, pues tendremos aquí el cuadrado y tendremos aquí el resto de esta figura y este cuadrado tendrá la misma área que este. Y sabemos también por el teorema de Pitágoras que esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. O sea que la suma de las áreas de los dos cuadrados será igual al área total de este cuadrado, ¿no? O sea que en realidad los dos teoremas del cateto sumados nos dan el teorema de Pitágoras, ¿no? En todo caso vamos a dibujar aquí para que se vea. Tenemos entonces aquí el cuadrado, alineamos con esto y en el momento en que corte aquí a la perpendicular ya sabemos que el cuadrado va a venir por aquí. Son figuras homotéticas bajo el centro O. Entonces tenemos este cuadrado que necesariamente será igual a, si prolongo esta línea, decíamos este cuadrado que marcaremos con un rayado tendrá la misma área que este rectángulo. Siguiendo también una analogía de lo que hicimos aquí, pero del otro lado, ¿no? Vale. Lo podemos escribir también c al cuadrado, que es este cuadrado, c al cuadrado, ahora tenemos aquí esta relación primera, igual a m por a, o sea, m es esto, ¿no? M por a. Tenemos que a es esto, o sea, que es esto, ¿no? Como vemos aquí, esto es a y esto es m. M por a es igual a c por c, que da este cuadrado, ¿vale? Y podemos volver a hacer también el mismo razonamiento, o sea, volvemos a coger, vamos a escribirlo también así, c, lo vamos a poner como aquí, pasamos m para aquí, c es a m, como a es a c. Otra vez c es media proporcional entre m y a. Entonces verificamos otra vez en estos triángulos. C es esto, vamos a poner en rojo para que se vea más claro, o sea, esto en el triángulo este y también en este, pero ahora como vamos a coger este, pues vamos a coger entonces este de aquí. C es a m, o sea, la hipotenusa es al cateto mayor en el triángulo medio, ¿vale? O sea, C es a m, ¿vale? Como a es a c, y a tenemos que es esto, la hipotenusa, ¿vale? Esa al cateto mayor, ¿vale? Bueno, pues volvemos a ver lo mismo. Esto, la hipotenusa es al cateto mayor, como aquí la hipotenusa A es al cateto mayor que llamábamos C, ¿vale? Con lo cual tenemos que esta relación es cierta. Bueno, ya hemos verificado con los dos casos y ahora, tal y como vemos gráficamente, este cuadrado más este cuadrado, si sumamos las áreas nos da el cuadrado este. O lo que es lo mismo, el teorema de Pitágoras. Eso quiere decir que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿no? Con lo cual hemos visto ya dos casos del teorema de cateto demostrados mediante la semejanza entre los triángulos, y ahora también sumando los dos casos podemos observar también que se verifica el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, por último, cojamos las dos expresiones que hemos utilizado, las voy a marcar en rojo para que se vean mejor, b cuadrado igual a na, ¿vale? Y la otra es c cuadrado igual a ma, ¿vale? Entonces, si dividimos b cuadrado entre c cuadrado, ya que podemos hacerlo si lo hacemos del otro lado, b cuadrado dividido entre c cuadrado será lo mismo que na entre ma.
Bueno, y esto realmente es lo que queríamos ver, el teorema de la razón de los cuadrados de los catetos. Entonces podemos decir que en un triángulo rectángulo siempre el que tenemos aquí, ¿no?, la razón entre los cuadrados de las medidas de los dos catetos es igual a la razón entre las medidas de sus proyecciones sobre la hipotenusa, ¿vale? O sea que b al cuadrado, ¿qué es esto? Vamos a ir dibujándolo. B al cuadrado dividido entre c al cuadrado, o sea, dividimos el área esa menor entre esta, ¿vale?, es igual a NA, ¿vale?, N por A, perdón, esto, NA entre MA, esto desaparece, es igual a N entre M. Entonces, las proyecciones, como decíamos, N dividido entre M. O sea que si en realidad cogemos esta área y la dividimos entre esta, será lo mismo que coger la longitud de este segmento y dividirlo entre este. Y esto es lo que se llama el teorema de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Bueno, pues repetimos, en un triángulo rectángulo siempre la razón entre los cuadrados de las medidas de los dos catetos, que son estos dos casos, ¿no?, es igual a la razón entre las medidas de sus proyecciones sobre la hipotenusa. La razón ya sabemos que es el cociente, o sea que será lo mismo dividir el área de este entre el área de este que dividir el segmento este entre el segmento este, ¿vale? Bueno, pues eso es en realidad lo que queríamos verificar y lo pudimos comprobar gracias a la semejanza de los triángulos y a los teoremas del cateto y también a mayores ahí del teorema de Pitágoras, que bueno, no lo utilizamos, pero sí que utilizamos en estos dos casos los teoremas, el teorema del cateto en dos casos distintos, ¿no?, cuya suma de ambos ya sabemos que es el de Pitágoras, ¿no?, como podemos verificar, ¿vale? Bueno, pues esta es la relación final, ya lo escribimos así porque A entre A es 1, nos quedamos con esto, y eso es lo que se demuestra en el teorema de los cuadrados de los catetos.